Ok, muy bien. Bueno, creo que ya estamos. Bueno, no tenemos 9 personas, vamos a dar unos minutitos nada más, pero aprovecho, ¿verdad?, para presentarles al facilitador que tenemos el día de hoy. Nos acompaña el doctor Fernando Gómez, él es profesor en la Universidad de Mato Grosso del Sur, ¿verdad? No me he comido ningún nombre, en Brasil. Él, pues, es doctor en ingeniería industrial, pues, y trabaja en el área de planificación de la producción, manufactura y pesca, y va a compartir con nosotros uno de los mapas propios de manufactura y pesca para poder representar un proceso de producción de puerta a puerta, ¿verdad? Que es este diagrama de flujo de valor o DSM. Entonces, este es un mapa, digamos, adicional a lo que ya vimos nosotros en la clase de medición. Uno tiene que valorar, ¿verdad?, dependiendo de lo que necesita representar en los mapas, y este pues resulta de utilidad para el proyecto en el que estemos trabajando, o si complementa, o si mejor nos vamos por otro lado. Pero bueno, entonces más los dejo con Fernando. Buenas noches, Fernando, bienvenido. Bueno, buenas noches a ustedes. Yo espero que me escuchen bien. No sé si pueden confirmarme eso. Puede confirmar, tal vez Ircia o alguno de los compañeros. ¿Logran escuchar? Hola, buenas noches, sí se escucha. Bueno, sí, escuchan, ¿no? Perfecto. Muy bien. Con eso nos mantenemos. Entonces, bueno, espero presentarles el mapa y que esto les ayude un poco sobre lo dicho. Esta parte que hemos visto sobre el curso, el mapa, vamos a ver algunos detallitos adicionales, y esta parte, yo espero que sea una parte de sesión dependiendo del tiempo que tenemos disponible ahorita, una sesión un poco teórica de cómo puede trabajar el mapa, ¿sí? Entonces, si en caso nos queda algún tiempito, intentar comenzar alguno, que la otra parte pues, lista para las próximas sesiones. En este mapa de flujo de valor hay un segundo nombre que aparece, que es la cartografía de materiales de flujo de información, y esa cartografía es el nombre oficial con que fue traducido al español en su primera edición en el año 99. El mapa de flujo de valor ya fue una traducción directa en inglés en América Latina, pero que en este momento ahora se conoce mucho más por ese nombre de mapa de flujo de valor que por cartografía, ¿sí? Aunque no van a encontrar de que el libro original diga cartografía y no mapa de flujo de valor, y eso se nos aclara porque en muchas condiciones puede cambiar un poco el nombre de una época a otra, pero ahora lo van a encontrar mejor como mapa de flujo de valor en cualquier libro que esté en español y en nuevo. Verán aquí una foto de una fábrica de piezas de acero, típica, representada, que a lo mejor no es que represente su planta, pero podría representarles directamente la parte de su fábrica, una parte de su lugar de trabajo, inclusive, sin ser totalmente de una fábrica. Y en muchos puntos se va a mantener la idea que existe ese flujo de producción, no sabemos de dónde para dónde. Existen un montón de máquinas que están entrelazadas entre sí, y comenzamos a dar como ciertas preguntas de cómo entender ese proceso a partir de la medición, cómo explicar la situación a otros, ya dado que existe una forma compleja si va para un lugar, si va a pasar por una máquina, si no va a mantener otro asunto. En esa explicación es cómo explicar esa situación a otros que realmente están necesitando, por lo menos que necesitarían entender qué hacen ustedes con la, por lo menos qué hacen ustedes con esa idea de que esa explicación se pueda agarrar, ¿sí? Y con este asunto, con esta forma, esa pregunta nos suele surgir como, estamos viendo la fotografía en nuestro lugar de trabajo, y luego viene la pregunta de, ¿qué hago para entender ese proceso? ¿Qué relaciones pueden existir en algún momento? ¿Y cómo hacemos para que cuando nosotros intentamos vender ideas de mejora, por algún punto sobre
análisis a dónde están algunos detalles, se permite explicar esa situación. Ustedes siempre dirían, necesitan una forma fácil de entenderlo y que sea algo rápido que se pueda entender. No todo el mundo va a tener tiempo para muchas cosas y entonces tendríamos cómo enfocarnos para que exista una herramienta que en este momento diga, lo entiendo de forma fácil y lo entiendo de forma rápida, ¿sí? Entonces aquí les queda como esa duda de qué usamos y qué no, ¿sí? Con ese punto, con eso surge ahora, con esos interrogantes de cómo lo entendemos, cómo explicamos la situación y qué usamos, se convierte formalmente en las preguntas que intentamos responder en la agenda del BCM. Y los objetivos de esta sesión en específico son lo de mostrar el mapa del flujo de valor. El nombre en inglés original es el Value Stream Map, ¿sí? Es el BCM, que es la sigla que se va a reconocer todo el tiempo. Revisar los pasos para dibujar el mapa, algunos detalles que deben hacerse para ese dibujar, y describir algunos desperdicios que se colocan en el mapa. Conste, esos desperdicios suelen estar puestos en el mapa o se suelen colocar, salvo que en muchas ocasiones en la metodología de Six Sigma, ellos parten para ir a la de análisis, ¿sí? Suelen partir y apenas lo vamos a mencionar porque son bien comunes encontrar en muchos de los mapas, en los mapas, pero no daremos tanto detalle, sino que nos vamos a enfocar simplemente en los dos, mostrar el mapa y cómo revisar esos pasos para que se pueda crear el mapa para medir, ¿sí? Aquí les muestro el libro original, la portada del libro que en su momento se llamó en español Observar para crear valor. Y aquí abajo aparece la referencia de la primera vez que ese libro fue colocado. Llamaron el libro de la cartografía, si en español se llamaba Cartografía para el flujo de materiales. Y en ese libro, dijeron, en vez de colocarlo aprendiendo a ver, ellos pues observar para crear valor, que era el nombre que se le puso en su momento, solo que ahora siempre se conoce como el libro oficial del mapa de flujo de valor. Y con esos pasos ustedes a lo mejor con ese mapa les ayuda a entender algunos detallitos, algunos puntos que se pueden observar sobre esto. Espero que les ayude en este momento. ¿Sí? Bien. Primera parte, el mapa. No sé si en algún momento lo habrán visto, pero aquí está un mapa genérico que va a tener, tengo que contarles las tres grandes partes, que son, en la primera parte, este mapa requiere que cuente la historia, iniciando desde un cliente, cuente la información que será procesada formalmente hasta ese control de producción, cuenta en parte la información que se envía hacia los proveedores, ¿sí? Hace un remate en saber el flujo de material que el proveedor trae directamente hacia mí, pues, bodegas o inicio del proceso. En ese flujo de materiales, luego de describir esos flujos de información, parte para describir cuáles son las operaciones, procesos e inventarios intermedios que pasa todo el material para terminar de cerrar el ciclo con entrega hacia el cliente. ¿Sí? En este caso, la medición, la forma de representarlo tendrá estrictamente este ciclo. Contar la información que debe seguir hasta el proveedor, luego contar cómo es transportada, cómo es llevada y escrita, cuáles son los procesos que tiene, y por último, cómo entregarle y cerrar directamente en el cliente. Con ese ciclo se montan esos dos que son el flujo de información en la parte superior, y el flujo de materiales que está en la parte inferior de la colección del mapa. Hay una parte de abajo acá al final que aparece como el detalle de plazo de entrega. Vamos a entender esos tiempos a través que sea la línea del tiempo de la cartografía o del BCM. Esa línea del tiempo va a describir en números cuánto tiempo se tarda en la línea de flujo de materiales para describir más o menos cuánto se va a atravesar en detalle ese plazo de entrega, ¿sí?
Esos detallitos de conceptos los tenemos aquí en algunos de los pasos para que ustedes los logren entender bien con este punto. ¿Sí? Pero esas son tres grandes partes que hasta ahorita el mapa de flujo de valor tiene. Curiosamente, esos nombres, los verán, pero lo menciono ya, aparecen en otros libros de manufactura esbelta. Si bien es cierto, aparece el primer autor, Roderick Schuck, que es del 99, pero comenzó a dividirse, a tomarse a consideración de que siempre se dijese existe un flujo de información, de materiales y su línea del tiempo o ese detalle de plazo del tiempo. ¿Sí? Hasta acá, creo que genere dudas el mapa. ¿Sí? Sin embargo, arrancamos con esos pasos generales que son recomendados para este libro, que son la primera parte. El paso 1 en el mapa consta, y eso es formalmente en el mapa, puede usarse o puede no. Él formalmente va a pedir de que la familia de productos sea el primer paso para intentar reconocer que exista un mapa por familia de productos. Si en caso existen muchos flujos de materiales de puerta a puerta entre proveedor y cliente, y en ese caso no se pueden reconocer familias de productos, entonces algunas recomendaciones es intentar simplificar los flujos antes, pero eso es solo por modalidad de representarlos, y eso se les dificulta a ustedes. En ese primer paso la familia de productos ya puede quedar dicha en, para poder medir fácilmente, miramos pocas veces, por lo tanto entre menos familias de producto exista, será más fácil su medición. Lo malo es que la familia debe considerar porque tengan procesos semejantes. Noten aquí, el producto A y C está descrito por pasar exactamente por los mismos procesos, ¿sí? Los productos D, E y F aún están representados en las familias A, B, C, aunque no pertenezcan a la misma familia, pero ellos sí pueden estar representados por tener procesos semejantes, ¿sí? Y una familia de productos va a quedar estrictamente marcada entre mayor semejante sea la cantidad y secuencia de procesos que tenga. Y lo cierro. Hola, no le escucho. De acuerdo, logres decir la pregunta o la logres escribir. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat. Ahí vamos. Respuesta también. Vale. Típica pregunta en esta región suele pasar: ¿cómo defino una familia de productos? Son productos de características distintas, pero que al menos tengan procesos semejantes. Pueden o no estar en la misma secuencia de los productos. Aquí se considera lo siguiente: el producto A, B y C tienen esa misma familia por tener la misma característica. El productos D, E y F, al tener muchos menos procesos que A, B y C, están casi representados por la familia, aunque pasan por menos procesos que ellos, ¿sí? Si en caso, aquí, en este momento, la familia de productos tuviese otras columnas que son completamente distintas, por ejemplo, procesos 8, 9 y 10, en los que la familia ABC no logre pasar y no necesite, ¿sí? Y existen otros productos como H que pasa por los procesos 8, 9 y 10, entonces ellos se convertirían en otra familia. Para identificarlos, la idea es crear una matriz o una tabla de entrada que sea productos,
qué procesos tiene y cuáles procesos ellos son semejantes. A medida que ustedes los mantengan ordenados, aunque no es tan necesario crear un algoritmo, la creación de la familia les permite representar rápidamente el mapa. En caso no sea posible, poder representar un mapa por producto, aunque eso sí puede ser algo extremadamente costoso, al decirle que va a tener requiere mucho más tiempo para crear el mapa. ¿Sí? En caso no se os honor con sus preguntas, al menos la familia de productos, solo recuerden, es una forma de intentar generar menos mapas para tener mayor control, un control más concentrado sobre lo que realmente puede ocurrir. ¿Sí? En ese segundo paso, el dibujo de la situación actual requiere como un paso general de describir cómo está esa situación y aquí recaen cómo representa esa idea que aún es. Si solo lo dibujamos, parecería ser mejor una parte entre definir y medirlo. El dibujo de la situación futura toma un ideal, ¿sí? Entonces se sale un poco de medición, aunque siempre es contado como un tercer paso importante del mapa. Y el plan de trabajo e ejecución, que es el plan de trabajo de implementación. Implementación y control están ahí metidos, pero no forman el mapa, ¿sí? Entonces, con esa condición, aquí el dibujo de la situación actual siempre nos quedaríamos para esta sesión como el segundo paso. Lo abrimos para verlo. Y se convertir en algo que nosotros describimos ahorita. La familia de productos es tal como lo puedan hacer. El dibujo de la situación actual es, ya una vez tenemos una familia identificada, entonces podemos pasar a hacerlo con el asunto. Recuerden, en la definición del problema, ustedes podrían tener seleccionada alguna familia o algún producto que tenga un problema, y entonces eso ya lo convierte en, si solo voy a definir mi problema actual para resolverlo en esos productos, ya tienen definida su familia, ¿sí? Por eso este paso no es tan como detallado que tienen que hacerlo con algún algoritmo, algún mapa, simplemente como sea una agrupación simple que les ayude a reducir la cantidad de trabajo en la representación. Con eso, estamos haciendo algunos detalles. El primero de ellos, existirá en la figura, puede existir un mapa a nivel de proceso. No es recomendado, aunque sí puede ser mejor. El más recomendado es una sola fábrica de puerta a puerta y que el mapa de flujo de valor arranque aquí. Si nunca han hecho un mapa, entonces lo ideal es de proveedor a cliente. Si en caso ya tienen el nivel de proceso, entonces es porque ya tienen todo el mapa, al menos de las familias que están aquí. Si son una empresa que multiplanta, entonces pueden dibujar pero siempre deberían tener todos los anteriores. Y el de la compañía se coloca como el de muchas fábricas, el mapa de valor de toda la cadena de suministro, ¿sí? Sin embargo, lo ideal es, en nuestro caso, en la mayor parte de las condiciones, este mapa no existe y por lo tanto este debe ser el primero que deben realizar. Entre esas recomendaciones, recolectar haciendo el recorrido. Formalmente aquí se pide que, para este caso, arranquen donde ustedes despachan hacia el cliente y comiencen a hacer ese recorrido. Caminar por el flujo, literalmente. Caminar e ir a verlo ustedes sin que tengan una cámara de por medio o que tengan alguna especie de guiarme porque tengo datos de la computadora, ya puedo observar el asunto, sino que tendrían que andar con todos sus sentidos. En esto, aquí lo que requiere es caminar por el flujo, que la percepción de ustedes esté con los 5 sentidos puesta, ya tanto sea de que necesiten ir a sentir el calor con el tacto, de oler si en caso existe algún olor característico en ese lugar, como para algún olor a aceite, un olor de máquina, de atritos metálicos, o que realmente tenga otro tipo de olor en los procesos que ustedes pasan, que también se den cuenta qué tipo de flujo realmente camina por ahí, y que con esa caminata ustedes se den cuenta sin que otras personas, sin que terceros les intenten sesgar o vender las cosas, sino que sea por observación directa,
Sí, aunque lo menciono con los 5 sentidos, no esperando tal vez que en algunos productos no necesiten usar el sentido el sentido del gusto, pero sí necesitan ver la mayor cantidad de sentidos para percibir que realmente ocurre. En ese inicio del recorrido es obvio, si arrancamos por el cliente, tenemos que comenzar por el cliente y terminar en él. Para terminar ese flujo, dado que ustedes van desde la información, ¿sí? Recorriéndolo hacia atrás, implicaría qué le entregamos como el flujo de materiales, llegamos hasta el proveedor y qué informaciones fueron enviadas por el cliente para terminar en él. Una de las recomendaciones mayores es, dado que van a ir a caminar, van a ir a recolectar datos haciendo el recorrido y van a comenzar por el cliente. Entonces, la idea es llevarse una plancha de madera a mano para que entonces ustedes puedan dibujarlo con lápiz, y aquí recomendación que sea un lápiz. No es que sea obligatorio, pero en el lápiz ustedes podrán borrarse en caso se equivocaron o si no hay mucho espacio. Y que este no sea un trabajo de una persona que llegue a un computador a que lo monte en la computadora. Se pueden compartir virtualmente, pero en sí lo que necesitan es que ustedes lo logren anotar de forma rápida y práctica. Entonces se pone un lápiz. Inclusive me dirían como que estuviéramos en los primeros, como que estuviéramos allí en el primer ciclo de primeros grados. No, tiene que ser un lápiz con borrador el que hay que traer, no vale cortaminas, y es como, sí, para que ustedes puedan borrarlo durante el mapa, ¿sí? Pero en este caso es que lo lleven, ustedes lo dibujan, porque a la hora de hacerlo percepcionalmente, al menos sensorialmente, el hecho de dibujarlo, esto les ayudará un poco antes de pasarlo a la computadora. Nadie niega que es bonito ver la computadora, pero el macho oficial suele ser dicho en recomendamos que lo dibujen a mano. ¿Sí? Que van a estar haciendo ustedes el recorrido a mano y pueden no tener, de hecho, usar una computadora en algún momento. Si usan tablet en algún momento para dibujarlo, si son habilidosos, porque el tamaño oficial del mapa es un tabloide o 2 hojas carta, y en ese momento si su tablet no tiene ese tamaño de 2 hojas carta, que sería algo caro, entonces sí vale la pena, no es más barato solo poner 2 hojas carta, ponerle un scotch, ponerse a dibujar en él con la mitad doblada y la otra mitad doblada, y luego intentar entenderlo o dibujarlo en pequeño en una hoja carta, y luego intentar reproducir en un tamaño normal de 2 hojas cartas como máximo. Ese tamaño es solo para que sea algo rápido. ¿Sí? Bien. Con esos puntos arrancaremos con el cliente. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay dudas en este momento. ¿No? De parte todo claro. Todo claro. Perfecto. Bien, en este punto, el paso básico, vamos a comenzar por el cliente, seguir con los procesos, incluir los transportes del proveedor, dibujar el flujo de información y calcular la línea de tiempo. Arranco en este orden porque es lo recomendado como los pasos para dibujar, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo de la troqueladora ACME, solo que para no despegarnos un poco por el tiempo que hoy tenemos, no les di el caso, sino que les contaré en detallitos qué detalles se pueden tener sobre ese mapa, ¿sí? En un primer momento, cuando arrancamos por el cliente, preguntas deben ser respondidas como: hay que definir el valor del cliente. A pesar de que puedan no tenerlo, pero el mapa requiere que ustedes sepan quién es el cliente, ¿sí? Al menos cuál es el nombre de esa persona que ustedes tienen y qué producto le entrego de valor, o por lo menos qué le intento vender para que él pague por ese tipo de producto. Noten que acá existe este icono que parece un icono de fábrica, que en este momento es ensambladora Calle Sur,
que describe el nombre de ese cliente, ¿sí? Con ese nombre, entonces al menos identifico a quién le logro vender. El cliente puede tener un nombre genérico, él puede tener alguna región, él puede tener algún otro detalle adicional, pero ese valor del cliente debe estar identificado si en caso ustedes lo están entregando directamente al negocio. Si ustedes lo entregan de puerta a puerta, entonces podrían ponerle un cliente genérico. No habría problema, pero siempre y cuando lo identifiquen como un cliente consumidor final, ¿sí? Acá la pregunta es, ¿qué producto le entrego de valor en el caso que está siendo descrito por hoy? ¿Sí? Estamos entregando a esta ensambladora. Nosotros lo vamos a posicionar en una fábrica de piezas de tubo, mandos de un carro, en el que esas piezas realmente pertenecían a una dirección y nosotros le... No, Alicia, estamos en la 9. La diapositiva 6 no aparece en este momento. Deberían estar viendo la 9. No sé si me puede confirmar. Ahora sí. Hola, por ahí hay un mensaje de Ircia. Dice Ircia, a mí me aparece la diapositiva 6. Esa es la que debemos estar viendo. La diapositiva que está proyectando ahorita es la que dice comenzar por el cliente, ¿verdad, Fernando? Sí, la 9. ¿Ya la ven? ¿Pueden confirmar, por favor, el resto de compañeros? Sí se logra visualizar la diapositiva 9. No. Muchas gracias. Gracias. Entonces, vamos a suponer ahorita en ese punto estamos trabajando con esa creación. Esperemos, no sé qué pueda darle. En esta creación, en este momento, lo que mencionamos es, ¿qué le entrego de producto de valor al cliente? Dos tipos de piezas. Una pieza que es directamente para una creación de direcciones en el que necesito identificarlas como izquierdas y derechas, ¿sí? En este punto, lo más importante acá que les podría decir sobre este asunto es vamos a ver esos suficientes detalles. ¿Cada cuánto lo consume? Es la primera pregunta, y entonces tendremos este valor de 18.400 piezas por mes, ¿sí? ¿Qué producto le entrego de valor? Va a estar en el título del mapa, ¿sí? Entonces, si en ese momento ustedes hacen cereales de desayuno, entonces automáticamente tendremos en el título del mapa familia de cereales de desayuno. Si crean, por ejemplo, una fábrica de zapatos sobre alguna especie de modelo, tendrán modelos tales de los zapatos de nuestra marca, ¿sí? En algunas otras cosas se convertirían como en personas que reciben un servicio, ¿sí? Entonces, para este detalle, este detallito de qué producto le entrego de valor está identificado en nuestra familia de productos. Nómbrenlo y pónganselo en el mapa, pero no necesariamente lo tendrán que ver así. ¿Cuánto lo consume? Aquí tendremos 18.400 piezas por mes, un estimado, no necesitan totalmente un valor muy exacto y un valor de modelo. La segunda parte se convierte en estos 12.000 y 6.4.000 que comportan estos valores, y tengo dos versiones del producto. Es una versión izquierda, les había dicho que era algo para manejar, ¿sí? Y un valor y una barra que va hacia la derecha, ¿sí? ¿Cómo es el detalle de ese consumo? Entonces tengo dos versiones de ese producto. Podrían tener más colores, ¿sí? Pero lo recomendable es que aquí cuenten en la historia del cliente qué otras versiones tienen, ¿sí? A pesar de ser la familia del producto, podría tener el detalle del producto A, B o C, que nosotros teníamos anteriormente en la familia.
¿Cómo se le entrega al cliente? Un detallito que a veces pasa desapercibido es, se le entrega en una tarima que tenga 20 piezas, el palet tiene 20 tarimas, y curiosamente yo voy a trabajar con eso en 2 turnos, ¿sí? Esos detalles son los mínimos que debería aparecer para que ustedes lo puedan terminar de montar, ¿sí? Parece detalle. ¿Qué otra cosa continúa con el cliente? Y a veces los tienen, entonces, identificar qué es lo que realmente pide y qué es lo que no mantiene. Ricardo. Buenas noches, doctor. Una consulta. Me perdí solo con un dato. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre? Como hay un producto que es izquierdo y hay otro que es derecho, ¿verdad? Y que este producto, ¿qué nombre tiene? ¿Es una ensambladora? Es un ensamblador O en el que ese, tenemos una barra de dirección. perfecto, muchas gracias. Bueno, ese producto conste, cuando ustedes identifiquen su problema en su mapa, lo agarran a partir de los datos que ustedes tienen. Si ahorita el hecho de que lo supongamos en concreto, pues porque tendríamos que estar pasando también otras lecturas sobre el mismo caso, que en ese archivo está por ahí, en caso ya no lo va a poder compartir también, porque no lo logramos montar por tiempo en este momento, ayudarlos a montar dentro de un software, ¿sí? Eso es lo único, que voy a pasar por las partes que ustedes necesitan ver en detalle, ¿sí? Para estas cuestiones. ¿Qué más tendríamos además de esa barra de dirección? Tengo ese detallito izquierda-derecha y cómo se entrega, ¿sí? Una vez tengan eso, entonces podemos seguir caminando porque eso lo van a tener que ir a ver en su lugar de trabajo. Más tengo acá para este asunto. Comenzamos con los símbolos de flujo para los procesos. Son iconos básicos entre flujos, algunos podrían cambiar, pero se convierten en los siguientes. Este de acá que habíamos usado es un proveedor, claramente. Pero también tenemos este otro icono que es un círculo con una media luna, un operador. Tenemos 2 tipos de procesos que en esta versión del mapa no son círculos, son cuadros con un título, uno que dice proceso, por debajo tiene una descripción, y tiene otro cuadro que es un proceso, pero que tiene un relleno, y ese relleno, que puede ser de color gris o algún relleno rayado, lo que implica es, este proceso es exclusivo de la familia de productos que estoy tratando, o todos los productos de la familia pueden pasar deben pasar por este proceso, ¿sí? Y él no acepta productos de otra familia. Entonces tendríamos, por ejemplo, un taladro en el que 7 productos pasan por él, pero los 7 son de la misma familia, entonces ya podría poner un cuadro con entrada en blanco, ¿sí? Aquí me dicen, no, este taladro se usa para todos los productos de la empresa, pueden venir desde donde sea, entonces lo voy a utilizar, o todos tienen que pasar por ahí, sin importar, o no son de la familia, entonces les pongo ese gris. Esta forma de identificar es, usando esa regla, ustedes identificarán el proceso pertenece únicamente a la familia y lo puedo controlar y dominar desde la familia, o otros procesos, otras familias también tienen derecho de opinar sobre ese proceso de mejora para hacerlo saber. Con esa regla, entonces, al menos ustedes estarían con ese punto. También se puede un pequeño dibujo de célula de trabajo, que está simplificado para que se vea una celda de trabajo también en ese caso. Y tengo los 3 flechas de envío de material. La más usada para los materiales es esta, ¿sí? Debe tener grosor en el mapa, no puede quedar una línea fina, debe ser con un grosor como que se ve una flecha. Existe una flecha con listra, como si fuese una flecha cebrada, y ella tiene la idea de que es un sistema empujado. El sistema empujado notará que cuando ustedes realizan el producto por una orden de producción o por un comando de información y ustedes lo producen, entonces se suele considerar empujado. En el otro, ese otro que es el canal dedicado, en este momento él limita el paso y se conoce como la tubería de limitación.
Esa parte es, si en caso del límite son 10 productos y en ese momento ustedes quieren poner que si no importa más de 10 productos o si tiene 10 productos se bloquea el sistema, entonces utilicen ese canal. Este no es común para utilizarlo en la situación actual, a menos que ya hayan tenido alguna implementación de una factura experta en el sentido de limitación de canales. Si no lo han hecho, entonces la primera, lo más sería es meter esta flecha. Si yo considero que está empujado, podré meter esta flecha. En caso tengan dudas, pueden regresar de nuevo a esta flecha si existe, ¿sí? Tengo un supermercado o un almacén que sea conocido. Tengo otro que es un almacén formal y una caja de datos, ¿sí? Estos iconos en algunos de los casos pueden ser como representados de esa forma, pero es poco común que no sean representados así, ¿sí? Entonces, con esos pasos, sabiendo esos iconos, ahora vamos a tener que seguir con un proceso donde están estos clientes, ¿sí? Ya teníamos la idea de aquellas, y es, antes de llegar a la ensambladora, reconozco que es, tengo un montaje 2 y un montaje tipo 1, ¿sí? En esos dos montajes, entonces voy caminando hacia atrás para poder observar, ¿sí? En cada uno de estos procesos, tengo entonces una caja. Esta caja, la voy a intentar responder es, ¿cuánto es su tiempo de ciclo? ¿Cuánto es el tiempo de cambio de producción? O un tiempo de preparación, un tiempo de setup, como ustedes deseen verlo, un tiempo de eficiencia y un tiempo disponible, ¿sí? Ese tiempo disponible en ese caso es eficiencia, algunos datos que ustedes sepan sobre la cantidad de refugos, de dañados, que en algún momento puede tener como alimentaciones, que pueda retornar en el ciclo. En el tiempo disponible esa operación trabaja las 24 horas, trabaja sobre un turno, trabaja 2 turnos, suele encenderse con varias personas, suele encenderse con menos personas disponibles, todo lo que ustedes necesiten colocarle a ese tiempo disponible, entonces podrán poner, inclusive si es, la máquina que todas las familias pasan por él, el tiempo disponible es de 4 horas para esa familia, porque en las siguientes 4 horas del día tiene que pasar la otra familia por ahí, en ese momento el tiempo disponible que le ponen es 4 horas en el turno completo, ¿sí? Eso ya es divisible dentro del marco. La última, una información adicional es el lote o el tamaño del lote que ustedes puedan tener para generar, como necesito un lote de 10 piezas, entonces allá abajo en la última línea se suele poner. ¿Cómo son las diferencias de esos tiempos? Veámoslo aquí. Tiempo de ciclo, acá es iniciado como el tiempo de fabricar una pieza y repetir las tareas de producción para la próxima pieza. Si ustedes lo notan, acá tenemos en cada cuadrito representado una pieza y es el tiempo que se tarda entre salió una y sale la otra, se convierte en ese tiempo de ciclo. Ese tiempo de ciclo suele ser muy corto, ¿sí? Y se convierte formalmente en, dado que está el lote, ¿sí? No estoy hablando de una pieza únicamente, sino que dado que está el lote, si sale la primera pieza y sale la segunda, entre la segunda y la tercera, se convierte directamente en esos tiempos de ciclo, ¿sí? Eso visiblemente, si es algo muy rápido, ustedes lo podrán ver, no es que sea como vamos a sacar un cronómetro y tomar la cantidad de medidas. La idea es que ustedes simplemente lo vean, lo cuenten en segundos, sale cada 20 segundos o cada 30 segundos, o que ustedes logren tener una noción de que realmente ese tiempo de ciclo sea corto, ¿sí? Hay que destacar algo en ese tiempo. En ese tiempo de ciclo hay una proporción que sea el tiempo de valor agregado, y es aquel tiempo en que procesamos la pieza y el cliente está dispuesto a pagar por el producto. No todo el tiempo de ciclo está dentro de ese asunto, ¿sí? Ejemplo, en el hecho de que tengamos esa pieza, en ese caso, y necesitemos crear unos agujeros dentro de la pieza. Que va a ser la mayor curiosidad es que el hecho de montar la pieza en el taladro
preparar y ajustar el talado. No hace parte o no modifica la pieza hasta que no por fin la comienzo a perforar, ¿sí? Porque si el talado se arruina se quiebra durante el agujero, entonces eso el cliente no está dispuesto a pagarlo, y quiere tener su pieza con el agujero para que lo pueda encajar en otro lugar. Y en este asunto es, el tiempo que agrega valor no es tan igual al tiempo de ciclo, ¿sí? Y aquí viene un segundo concepto, que en este caso se convierte en dado que. Si eso no es cierto, entonces el tiempo que agrega valor, aquí se puede dar como una pequeña división entre observan ustedes que realmente existen elementos o el tiempo de ciclo no va a corresponder, aunque en el mapa se ponga valores de tiempo de ciclo, la idea es revisar que realmente todas las operaciones que ustedes hacen están agregando valor, ¿sí? Con ese pensamiento. ¿Qué sigue entonces con el logo? La segunda parte, el lead time definido como plazo de entrega, y es cuánto tiempo se tarda en atravesar dicha pieza desde el inicio del proceso hasta que es terminado de procesar por esa operación, ¿sí? Recuerden que eso puede ser afectado por el tiempo de preparación que pueda tener para el lote, la cantidad de fallos que puede tener la máquina, que deje instalada la máquina real que no se pase, el fallo directo del lote que ustedes pueden tener, ¿sí? Y que en ese momento pueda recorrer para que la pieza se termine, ¿sí? O todas las operaciones que ustedes necesiten hacer para que de esa estación salga ahí, ¿sí? No importa cuántas operaciones. Puede hacer de todas las operaciones o todos sus procesos en una cadena de suministro, pero en este momento esa parte se convierte en, tengo un plazo de entrega que se convierte en el tiempo de atravesar. Noten que aquí el tiempo de ciclo es extremadamente corto, que es el tiempo entre la pieza 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4. El plazo de entrega es cuánto tiempo se tarda desde que arrancó el proceso hasta que por fin esa misma pieza logró salir, logró terminar su proceso dentro de esa estación. No importa si aquí hizo pilas, tuvo que esperar mantenimientos, tuvo que esperar paradas o algún otro detalle que ustedes necesiten ver. Estamos bien con esos tiempos. Dudas hasta el momento. Bien, ¿qué suele ocurrir en alguna pregunta? Y es, yo tengo un proceso que tiene 3 procesos en serie, ¿cierto? Entonces, en serie ellos van, a cada tantos segundos va a salir alguno de los valores. En ese proceso que llevan varios procesos en serie embutidos dentro del mapa, lo que va a ocurrir es que el proceso en serie se toma su máximo valor, ¿sí? Porque él va a determinar el ritmo en que él puede producir, ¿sí? Si aquí tenemos, aparte de a cada 10 segundos, a cada 15 segundos y a cada 5 segundos, por muy rápido que logre ser, depende de la tasa de llegada sobre el proceso anterior. Entonces, en ese caso, ustedes toman el máximo valor que ustedes tendrían, ¿sí? Pero aquí tenemos que, si existen procesos representados y no tienen el icono representa a 2 procesos en paralelo, ¿sí? Para ese caso, entonces, dado que son iguales, y eso sí suele ser como estrictamente paralelos, o que son 2 que están alimentando el mismo valor, entonces tendría la cantidad del tiempo de ciclo dividido entre la cantidad de máquinas en paralelas iguales que existen, ¿sí? En esos casos se puede considerar el valor dividido, ¿sí?
Si en caso ellos tienen velocidades diferentes o tiempos de ciclos diferentes, entonces lo muy ideal es que entonces saque algún valor medio, pero no necesariamente según alguna ponderación, según algún detalle. Ya es más rápido observarlo como ellos dos pertenecen a una misma máquina. Yo lo mido por afuera del proceso, ¿sí? Recuerden que es apenas una percepción. En este caso el mapa no es tan estricto en decir, digamos, un cronómetro dado el tiempo de ciclo, sino que ustedes observan y digan como un simple reloj, son tantos segundos, ¿sí? Al menos para tener una noción. Recuerden que tienen que mapear esto de tiempo de ciclo para todos los procesos, ¿sí? Con ese punto, y continuamos con el tercer paso, luego que han metido los procesos. En este tercer paso, deben incluir ya llegar hasta el proveedor y representarlo acá formalmente, y una vez han obtenido los procesos que estaban originalmente, pasar a incluir los transportes, ¿sí? Y los inventarios entre procesos. Noten acá que existía una parte de lectura que existirá. Existe el proceso de solda 2, existe el proceso de solda 1, una especie de maquinado 2, maquinado 1 y un troquelado, ¿sí? Entre estos, la pregunta es cómo se transporta de uno a otro, ¿sí? Y qué podemos observar entre ellos. Notan que es el icono de I, aparece ahí, mostrando un inventario en proceso. Noten que esto sería lo que ya fue, para este caso del inventario en proceso, es lo que ya fue troquelado, pero aún no arrancó en el siguiente proceso de maquinado, pero está haciendo fila, ¿sí? En este caso es lo que ya pasó por la primera estación de maquinado, pero aún no arrancó su segunda parte de maquinado, ¿sí? En este último caso es de inventario, a veces suele ser el inventario del producto final, y este inventario en proceso suele ser el bodega inicial que recibe los materiales del proveedor, ¿sí? En esos casos, que son contadas excepciones, esos dos inventarios suelen estar descritos apenas como bodegas, ¿sí? Esos dos inventarios, ahí pueden utilizar tal vez otro icono, aunque formalmente en los mapas suele usarse esa I como cualquier proceso de inventario, ¿sí? Entonces ustedes se acuerdan de cuánto menos. ¿Qué es interesante ver en esos puntos? A ver si puedo meter aquí. Con esto, es la cantidad de productos que ustedes logran ver entre un proceso y otro. Sí, eso debe ser observable, al menos ustedes tendrían que notarlo, y el hecho de decir, este es el valor medio, aún no, pero en ese momento ustedes deben ir a observar, ¿existe inventario entre una estación y la otra? Sí. ¿Existen bandejas de entrada y de salida para que en ese momento se acumule algún producto? Ustedes, si ven que se acumula, automáticamente le ponen esa I para decir que entre esos procesos se mantiene. ¿Qué más tenemos con los detalles? En los proveedores, seleccionen únicamente aquellos proveedores de materias primas relevantes para construir la familia. Pueden ser varios proveedores, aquí solo se muestra uno, ¿sí? Pero no necesariamente debe ser único, ¿sí? Si en caso necesitan un segundo proveedor, también lo pueden indicar, y no todos deben llegar hacia este inventario de procesos, sino que ustedes pueden hacer que llegue la conexión a cualquiera de ellos antes de procesar, ¿sí? Ese punto apenas representa una versión estrellada del mapa, para que entonces ustedes también consideren materia prima importante o relevante que sin ello no podría terminar de entregar ese producto, ¿sí? Puede que falte un tornillo, es importante un tornillo, sí, pero noten que ese es un producto bastante común y que por una piecita, a pesar de que no lo entreguen, él no va a quedar decidido en el proveedor principal que él tiene, ¿sí? Con esa otra parte, los iconos de transporte les voy a indicar estos medios de transporte y dejar las flechas en blancas. También ustedes son operadores. La flecha blanca es la flecha que no está con espía, ¿sí? Se incrementan iconos según la necesidad, porque hemos tenido varias cosas de hacerlo. Yes.
Generalmente aparece en todos los mapas, muchas veces solo aparece en la forma terrestre, ¿sí? Pero en este caso es porque usan un camión. En El Salvador es muy común de que un producto va por un camión, se entrega por un camión o lo reciben a través de un carrito. Todos los transportes terrestres están definidos por ese camión. Pero también pueden necesitar confirmar de que ustedes usan un montacarga. Una vez está metido en los pallets, ustedes ya usan un montacarga para operarlo. El hecho de que se coloque el montacarga ya implica de que hay una operación de un montacarga entre uno y otro. Puede hacer que venga del exterior y que entonces pase por la aduana y que se venga de los dos aeropuertos ahorita. La otra versión es que todavía el proveedor en su transporte mayoritario, si lo mandan de China, ustedes dirían viene por barco, ¿sí? O viene por avión. Y algún icono que a veces no suele usarse es, o existe un tren interno de transporte, o llega por ferro, por tranvía o por ferrocarril. En caso de ellos llegan, entonces tendrían algún icono, ¿sí? Ese icono, la idea es que sea el más semejante posible entre esos 5. Ustedes mencionarían, puede llegar por bicicleta también, solo que no sería común. Y si puede llegar en algún momento de alguna moto, en ese momento no hace relevancia en que no sea algún transporte terrestre, ¿sí? Entonces aquí todavía este sería como contemplado. En caso de al menos que ustedes tengan un icono especial para colocar alguna especie de moto que se los ande llevando. Pero en esas condiciones es representar que estos iconos, si en caso logran caer en esa categoría, entonces que se puedan utilizar como 5 iconos. No tienen que esas reglas, patrones para que se puedan continuar. No entendés un poco. Esos dos transportes están escritos aquí. Pueda que ustedes acaben que no hay un icono de transporte y ese sentido es posible llevarlo a mano, o al menos el operador no requiere una maquinaria de transporte para poderlo llevar de un punto a otro, sino que simplemente lo puede empujar manualmente. Si lo puede empujar manualmente, el icono no se representa. Eso como para evitar colocar más iconos de lo que necesite poner, a poder que existe un transporte de un lugar a otro. ¿Qué? Sí. No sé si hasta acá hay dudas. No, está muy bien. Ok, continuamos entonces. Con este punto, el dibujo de los flujos de información se mantiene la información que puede tener entre los procesos y que eso puede implicar que en algún proceso se active o no. Entidades que puedan repetirse, ¿sí? Las entidades en algún momento el cliente necesita repetirse para que no quede no vistoso el mapa, sino que en vez de ser una sopa de macarrones, realmente necesitan repetir esas entidades, si es posible. La información puntual indicada en el mapa, la pregunta es, ¿qué nombre tiene ese documento de información? ¿Qué dato envía? Y esto es como muy puntualmente, ¿qué cosa debe estar en la información? ¿Cada cuánto o frecuencia se envía? ¿Sí? Si es a cada mes, cada día, alguna frecuencia que les dé noción de cuánto es el volumen de información que ustedes manejan para el punto, ¿sí? Iconos comunes, este icono de retirada, en el que ustedes retiran un producto de un sistema, aunque este icono es como dar una orden de retiro. Los anteojos suelen ser el hecho de voy a revisar una programación, tengo que ver cambios, yo los tengo que ir a ver formalmente. Existe esta flecha que noten que ya no tiene un grosor, sino que son simplemente una línea,
viene por acá uno que dice pedido diario. En ese pedido diario, ustedes mencionarían qué nombre tiene, suele tener el nombre de un pedido, qué dato envías y el pedido, cada cuánto se envía el pedido diariamente. Entonces, al menos si responden esas tres preguntas que tienen ese valor, si dirían no, pero pedido de qué, pedido de zapatos, entonces tienen que ponerle exactamente ese nombre para esa fecha. Diferencia de esta, que es recta, con esta, que es una flecha con un rayito, es la primera es información manual, al menos que está impresa. En la segunda se considera es totalmente digital, y usted lo envía por un correo electrónico, algún mensaje, algún WhatsApp, alguna forma electrónica que no necesariamente puedan ver esa información impresa, ¿sí? De los otros que tenemos acá, tenemos tres tarjetas. Esas tres tarjetas son designadas como un Kanban de señal, un Kanban de retiro y un Kanban de producción. El Kanban de señal, la idea es que sea un triángulo hacia abajo para indicar un mínimo de producto que debe tener en su inventario, ¿sí? Si ustedes piensan en una pila de piezas, en esa pila de piezas ese triángulo aquí implica es el mínimo que debemos pedir, y cuando ustedes lleguen a esa pieza, agarran un triángulo, como por eso un cartón de tarjeta de identificación, y entonces logran mandarlo a pedir. En el Kanban, los otros Kanban ya son como tarjetas de producción que identifican un lote que va caminando con ellos, ¿sí? Para que entonces, bueno, ¿qué tengo además? Existen varios Kanban, existe también en ese punto de respuesta de dónde se debe ver la información. En algunos momentos eso también suele componerse. Y alguna carga nivelada que es, en algún momento se indica que él tiene un tablero de información de dónde tendrá, cuándo se va a estar dando la nivelación de cambios, o dónde van a ponerlo dentro de la secuencia. Generalmente el mapa de colocarlo aquí, si es carga nivelada, va a estar cerca de algún proceso, pero ese proceso va a tener como el derecho de ver, yo tengo el tablero de semana, ¿sí? En caso de esa representación, que es muy dependiente de cómo tenerse. Con el flujo de información, les tendría que contar para esto. En el flujo de información, por ejemplo, acá en detalles, en caso se alcanza a ver, él cuenta, existe con información en que la ensambladora pasa sus pedidos de previsión de pedidos, noten esto, a 30, 60 y 90 días. Y existe una orden confirmada, o sea, una factura que las pasa diariamente, sin por motivo de compra. Él llega a un PCP, a una coordinación de control de producción, o a una gerencia de producción, o a un control central. En este caso, él tiene un cilindro vertical conocido como, yo tengo un sistema computadora MRP. En este sistema también es representable por este icono. Si en caso ustedes usan una hoja de Excel, a veces ya no queda en las reglas, sino que pongan un XLS para simplemente acordarles que existe una forma o un procesamiento de información por hoja de cálculo. También pueden poner cualquier otro detallito y les recuerdo. ¿Qué menciona aquí el mapa en este momento? Que después de que recibió la información de los clientes, él hace un pedido para 6 meses y hace una confirmación semanal del pedido. Él va conectado con usted, en uno se lo manda electrónicamente, en el otro cuentan que es entrega directa por esto, que apenas estamos escribiendo para ese punto. ¿Qué tenemos sobre esa caja? Sobre esa caja ya tenemos el flujo de información. Aquí también cabe en el flujo de información todos los procesos que tienen actualmente reciben un programa semanal. Hay dos formas de representarlo, que es, tenemos una flecha que le imprimimos el programa semanal a todos, y por eso está escrito un programa de producción semanal en cada flecha. O la opción 2 que se suele poner es que si todas las flechas están en el mismo programa semanal, ponemos todas las flechas y lo resumimos por este cuadro que aparece aquí
¿sí? Con ese último punto no tengo claras unas condiciones. El proveedor entrega en forma terrestre, al menos a 2 veces por semana. Aquí hay un detalle, debe estar escrito el día de entrega, al menos, tiene ese inventario inicial del proceso, tienen esa descripción completa, de nuevo este proceso, este segundo, este tercero, cuarto, quinto proceso hasta llegar al despacho. Inmediatamente ustedes reconocen que va a pasar estos procesos para poder entregar al cliente, porque ustedes hicieron el recorrido al contrario, terminaron de aquí, encontraron los procesos anteriores, llegaron hasta que el proveedor les entregó y por último cruzan por la información que tienen, haciendo el recorrido al contrario para garantizarse que al menos en alguna hora vamos a poder terminar de llegar al cliente. ¿Sí? Con ese punto, estarían que, pero mire, si llego desde el cliente aquí, el despacho incluso información me lo manda, PCP y ya cierro. Sí, la idea es que usted llegue hasta un proveedor, por eso es que el punto se quedaría de puerta en puerta, porque si analizan, aquí queda el ciclo. El cliente les manda una orden, ustedes se la despachan y estuvo, pero se les olvida ver el resto del proceso. ¿Sí? En ese olvidarse de ver el resto del proceso, aquí es donde queda conectado. ¿Qué hago desde el proveedor de puerta hasta el puerta del cliente? Último paso es la parte de calcular la línea del tiempo. ¿Qué va a ocurrir con esta línea del tiempo? Ella va a tener 2 separaciones. La primera que son en la parte superior, tenemos aquí en esta línea del tiempo, en la parte superior estarán los tiempos que se tardan en pasar todo ese inventario. Este es calculable a través de la ley de Lidl. Para calcularlo, ahí sí necesitamos tener como más detalles sobre este ejemplo, para que entonces ustedes realmente tengan como noción de que el tiempo que se tarda en atravesar es dependiendo de la cantidad de piezas que ustedes observen dentro de ese inventario en proceso. Este último acá, lo que resume también es el tiempo que agrega valor se coloca en la parte inferior. Así, digo que en el troquelado, muy probablemente los 60 segundos, a cada 60 segundos que pasa la pieza, yo tenga 60 segundos para realmente yo agregue valor en sacarlo de lo que quiero. Puede hacer que este tiempo de acá sea mucho menor que el tiempo de ciclo, pero suele que no. ¿Sí? Entonces, en esos momentos, el tiempo de ciclo se convierte en hasta cuánto tiempo está sacando una pieza buena. ¿Sí? Puede ser un poco menor o puede ser igual al tiempo de ciclo, porque en las otras preguntas se retorno aquí en este punto es, a medida que ustedes logran ver, es cada pieza agrega valor en unos tantos segundos, pero pasa tirada en inventario algunos días. ¿Sí? Notarían aquí pasa 5 días, se acumula bastante inventario, unas 4.500 piezas,
logran observar 2.400 piezas. Según lo que ustedes logren observar en vivo, puede ser un valor medio. Noten que se pasa con 7 días, va a pasar al final 4 días. Cuando vienen a darse cuenta, todo este plazo de entrega, y eso es lo que se llama ese valor de lead time, es que la pieza pasa 23.8 días, casi los 24 días para poder entregar algo que, si ustedes notan, si no estuviesen esos inventarios en procesos, entregarían apenas en 247 segundos. Hicieron una pieza exactamente, una sola pieza, que solo fue pasando de agregando valor, eso estaría extremadamente rápido, de 23 días, 24 que se tardan comúnmente para tener estos valores, ¿sí? ¿Cómo suele descubrirse este valor? A pesar de que ustedes lo llegan a observar y anotan cuánto se deben observar, una de las ideas, esto sí proviene del Google 14, es que se utilice un tagging o una etiqueta. A cada momento que arranque un inicio de inventario o inicio del proceso, fin del proceso, que son todas esas flechas que están viendo ahí, se le coloque al reverso en alguna hoja el valor de la llegada a planta o la llegada, por ejemplo, al proceso en esa primera flecha, sea la fecha y la hora. En este caso es, no tengo que menciona que es el 2 de febrero a las 8 de la mañana, y que el inicio de troquelado, sin importar cómo está dentro de sí civil, la idea es que el inicio de troquelado pasó a ser el 9 de febrero a las 10 de la mañana, el final de troquelado fue una hora después, a pesar de que saben que fue un lote completo que fue tratado durante esa hora, y a cada 60 segundos se va pasando una pieza. El inicio de soldaduro 1, que es este valor, es para poder confirmar que ya pasa no el 9, sino que el 15 de febrero, y le colocan un valor. Que habla sobre las nuevas tecnologías para este punto. Aquí se menciona de que también pueden hacer de que, media vez han mapeado los procesos entre inicio y fin de cada uno y saben identificarlos, exista una forma, ya sea digital por lectura del código QR o un código de barra, como ustedes quieren ponerlo, si lo escriben a mano, es que un papel o un registro cualquier logre identificar a qué horas ocurrió dicho evento. Esa ocurrencia de dicho evento se convierte en una marca de tiempo en el que ustedes, de vez lo registren y se entrega al cliente, entonces podrán retirar esa hoja y comenzar a calcular los intervalos de tiempo que existen entre un proceso y otro, que corresponderá a cuánto tiempo gasta en inventar el proceso, o al menos que de un proceso salte para el segundo, ¿sí? En esas mediciones es lo que importa aquí, que ustedes tengan noción en sus primeras ideas, es que realmente el valor sea grueso, no hay un valor numérico. Se recomienda a veces que tengan 10 datos formalmente, pero no es tan necesario, sino que ustedes se den cuenta de decir, aquel proceso que se tardaba 7 días, noten que comienza con 2, que tengan que se tardan 7 días, ya tendrán como ese valor, ¿sí? A realmente no saber que aquí se tarda 7 días y aquí se tarda 3 días. Esa diferencia de 7 para 3, 7 y medio para 3, se convierte en la primera noción de cómo poner dentro del mapa, ¿sí? En esa parte de mediciones ¿es formal la medición? No. ¿Sigue alguna frecuencia? Puede seguir los conteos de la forma en que se calculan las cosas para cronometraje, para cronoanálisis, o para estudio de medición de tiempo con ese mismo nombre, y que puedan mencionar, necesito calcularlo, poner una ecuación, puedan calcularlo como ustedes deseen, pero en ese primer momento es que ustedes ven, ¿sí? Y ustedes perciben a través de sus ojos, que logran captar a partir de un reloj, es cuánto tiempo queda. Noten que en días realmente ustedes esperan que la pieza permanezca ahí durante esos 7 días, por lo tanto aquí no se van a quedar esperando que la pieza termine, sino es a qué fecha
qué hora salió, qué fecha y hora volvió a entrar en el próximo proceso para calcular ese espacio. En algunos casos ustedes podrían tenerlo con 3 datos, pero es que siempre y cuando al menos tiene estabilidad de que los valores son semejantes. Si son variables, entre mayor variabilidad, más datos requieren, pero en su primer momento, si ya llegan a 10 datos, ya es suficiente para tener noción a dónde se tarda más, a dónde se tarda menos. ¿Sí? Con esa noción, sabiendo esos puntos, aquí queda la parte más fácil de identificar desperdicios, que justamente en el arranque del análisis cae este icono, que es el último icono del mapa. ¿Cuál desperdicio se suele tener? ¿Sí? ¿Qué situación problemática se suele advertir en el mapa? Noten que el mapa, si saben esas reglas del icono, entonces todos usarán la misma representación. Hay muchos mapas creados para ese momento. Noten que estaba lo del transporte terrestre, que todos estos son procesos, la caja de datos suele tener la misma información muy parecida entre esas cajas de datos, aunque no es la misma, pero sí es los mismos conceptos de tiempo, de ciclo, tiempo de preparación, aparte de los tiempos de eficiencia, un tiempo disponible, y encontrarán por debajo su línea de tiempo, que muchas veces ayuda a encontrar en dónde se tarda más, en qué proceso se pone y en qué lugar suelen mantener. Aquí me dirían, ¿podría tener un recorrido largo? Sí, y si existe un recorrido largo, entonces ese tiempo también será largo. Pero es que queda lejos, podría aumentar la idea, yo mencionaría, no solo es la única del transporte, pero en ese momento si queda muy lejos, pusieron un icono de transporte en medio de esto, ¿sí? Por lo representar. Y aquí una entrada es, de estos iconos anteriores suelen utilizarse, ¿sí? A través de estos mapas, identificar al menos 8 situaciones consideradas como desperdicios. En estos casos, dejo el primero, que es talento no utilizado, este casi no se suele indicar, una persona no suele ponerlo, pero aquí comienzan a encontrar. Donde encuentren inventario, se dice que es un desperdicio, porque el hecho de, ustedes lo notarían así, ustedes pagan hoy en día por la luz eléctrica de un refrigerador. Entonces esa luz eléctrica conserva. Ese pago del refrigerador es un inventario. ¿No puedo ir todos los días a la tienda? No puedo. Entonces tengo que pagar un inventario. Y por pagarlo, automáticamente se convierte en, y si pudiese ir todos los días, no tendríamos refrigerador, ¿cierto? Entonces, pero no hay oportunidades, no, entonces por eso pagamos un inventario. Noten que a ustedes les gustaría reducir costos y es, no, si lo pueden tirar todos los días, no necesitarían, tipo el pan francés. No tienen inventario de un montón de pan francés, sino que lo quieren comer fresquito. Y el hecho de que lo quieran comer fresquito, tienes inventario, quites el inventario de encima. Movimientos innecesarios realizados por el personal, a veces no sé si se les ha pasado algún momento de, vamos haciendo la computadora, de repente se les olvida que el cargador está por allá perdido, tienen que ir a botar por algún detalle, me levantan por alguna botellita de agua, van a dar un montón de vueltas, yo personalmente sí soy, en ese momento qué cosas tendría que meter, y esos movimientos innecesarios son los que también suelen aparecer en esos mapas de desperdicio. Esperas se consideran siempre desperdicio por el hecho de cuántas veces hemos tenido que esperar. No tenían ahora, de la hora y media que teníamos, los primeros 15 minutos fueron espera para ustedes porque intentábamos conectar algún detalle y grabar la situación. Ahorita eso en el mapa parecería como, tiene mucha espera para usar esta plataforma, ¿sí? Transporte, aunque hay un detalle que es el hecho de pagar un montacargas. Si él necesita pagar un montacargas, es un costo, ¿cierto? Pero al cliente no le importa cómo lo manipule, si lo manipule por mano o con montacargas o con grupos o con gravedad. Lo que a él le importa es la operación que le ponga valor. Y es interno el transporte, ¿sí? Y no está como contemplado. Que tenga el cliente no está dispuesto a pagarlo. Pero si es un flete externo en que el cliente está dispuesto a pagar por ese flete, entonces ahí el transporte agrega valor. Esa condición menciona en
yo estoy tal vez en una entrega de un lugar de bebidas, donde las bebidas es que yo logre agarrar de un supermercado, en ese momento el transporte, a pesar de que salió de la fábrica y me lleva al supermercado, mencionaríamos eso. El cliente paga ese flete en el precio, no, podríamos reducirlo como costos, entonces el transporte es un desperdicio. El cliente pide una especie de Uber o una especie de un pedido ya que le paga directamente el flete a la moto y que dice, vale la pena pagar ese flete o la tarifa de transporte, entonces ahí en ese momento agrega valor. ¿Sí? Esas son como sus diferencias. Los defectos es obvio que son unos desperdicios porque si sale defectuosa la pieza está dañada. Aquí mencionaríamos dos antagónicos que son sobreproducción, hago más de lo que me piden y el cliente es, y me pedía 18.400 piezas mensuales, no, yo voy a hacer 19.000. Y queda la pregunta es, las 600 que sobren, ¿qué las vamos a hacer? ¿Sí? Con esas 600 que sobren, ¿qué podríamos haber hecho? Eso es lo que crea la sobreproducción, no a precipitarse sobre ese asunto. Y el sobreprocesamiento, en ese caso, es el cliente, para el cliente ya estaba bien hasta cierto nivel sin ciertas operaciones, cierto nivel de producto. Para él ya le daba valor y no te paga más si en caso le hicieras algo diferente a ese producto. Entonces, en ese sobreprocesamiento hacemos tareas de más, no piezas de más o productos de más, sino que hacemos tareas de más para que sea un mayor nivel de calidad el que se mantenga percibido por el cliente, pero por sobrepasarlo, en ese momento el cliente no esté dispuesto a pagar sobre esa diferencia de calidad. Y en ese caso, ustedes tengan ese sobreprocesamiento. Aquí viene la pregunta muy esencial que es, ¿qué define el valor del cliente? ¿Sí? Una pregunta un poquito mayor, en ese momento voy a poner sobre. Bien, esos partes de los desperdicios, aquí hay unas conclusiones sobre el mapa que representar un proceso, mira rápidamente que lo pueda entender a puros dibujos, y mapear los lugares para realizar el proceso. Noten que en un primer momento identifican procesos que puedan requerir más datos y que ustedes estén dispuestos a tratar sobre meter o instalar un sistema de información para ese proceso. De conocer qué son fallas entre procesos a nivel macro, noten que con una visión genérica de realizar el mapa en sí es en cuál de ellos no puede tardar, en cuál de ellos tengo necesidades mayores de información sobre el flujo de información, ¿sí? En cuál de ellos también es el que más se tarda para tenerlo. Y aquí con esta última idea es percibir elementos que más gastan tiempo para poder identificar el mapa. El mapa suele tener esa medición de tiempo y explicarla con iconos que ustedes puedan reconocer fácilmente para que siguiendo esa misma regla de iconos, entonces ustedes puedan comunicárselo a otras personas que ya entienden esos iconos. ¿Sí? Al ver un icono es el cuadrito, es un proceso, es una entrega, es un reflejo de material, es una información. Si en caso pueden también decir, esa información debe llegar a tal proceso para que ese proceso se pueda activar, entonces también debe aparecer. Aquí, por último, teniendo esa idea, este mapa, eso es lo que les da la idea. Aquí les dejo parte de las referencias de esta diapositiva y me quedo abierta a preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda. No. Quedó claro. Claro, todo claro.
Entonces, si alguien quiere algún elemento que necesite que repasemos de regreso, se les dejo así. El mapa tiene esas reglas para crearse. Nuestra versión es, esta es la sesión cortes, esos son sus iconos. En el siguiente ya se puede revisar. Podemos generar el mapa para hacer el dibujo con ustedes a la mano a la hora de estar leyendo. Eso es algo más complicado que se pueda montar, ¿sí? Pero bien, no sé si con eso hay dudas, con eso queda claro mejor ese mapa. Ese mapa suele representar dos iconos, eso es flujo de información, esos materiales y los tiempos que se van a tardar. Aquí el mapa es de tiempos, sí, es un mapa de tiempos. ¿Suele darte relaciones? No, suele ayudarte a explicar un poco groseramente quién se tarda más, qué problemas pueden existir para ponerse. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se duda? ¿Está? No, a verlas, no sé, por orden, etc. Ok, bueno, entonces creo que hemos cubierto, ¿verdad? El material por el día de hoy. Fernando, no sé, ¿alguna cosa adicional? ¿No? ¿Todo bien? No, por mi parte, con esa parte de presentación, dado lo limitado del tiempo, ahí mejor haber dado todos los iconos, dado todas sus partes y sus pasos para que realmente se pueda montar en el siguiente. Muy bien. Bueno, entonces, ¿verdad? Agradecerles a todos, pues a Fernando por compartir este tema con nosotros, a los asistentes también, ¿verdad? Por su interés. Y pues no me queda más que desearles a todos una muy feliz noche. Y pues en la parte práctica se va a realizar en las primeras 2 horas de la sesión. Voy a subir esto a la plataforma el día de mañana para que ustedes lo tengan por ahí si lo quieren volver a ver. Y pues estamos en contacto. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias por el tiempo, por la presentación. Gracias, feliz noche.